Bien, seguimos dentro de esta serie de estudios acerca de argumentos antitrinitarios. Estamos teniendo el enfoque en lo que tiene que ver con la supuesta creación de Cristo, es decir, con los argumentos acerca de Cristo desde el punto de vista antitrinitario que ya hemos comprobado que es como el de los testigos de Jehová, aunque lo han negado. Hemos ya comprobado que es una negación de la realidad. Creen como los testigos de Jehová en el tema de la existencia de Cristo, los antitrinitarios que abordan la iglesia adventista. Y hemos considerado el tema del engendramiento de Cristo desde la óptica bíblica en respuesta a las argumentaciones antitrinitarias. Y vamos a continuar dentro de esta ilación con otro material que vamos a estudiar en breve, que te invito a que me acompañes para que puedas certificar conmigo cómo es que se manipulan las cosas en la siguiente temática que vamos a ver enseguida. Te invito a mirar con atención lo siguiente. Veamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ya analizamos nosotros acerca de esta realidad bíblica del Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículos 1 y 2, en temas anteriores a este. Y hemos de estar comentando acerca de este punto también en esta oportunidad de revisión de argumentos. Así que te invito a que si no has visto la temática en los temas anteriores, al menos cuatro atrás, puedas ponerte en contexto, de preferencia mirar toda la serie para que tengas el panorama completo. Hemos respondido cuanto argumento se ha presentado por parte de los antitrinitarios que hemos consultado. Así que vamos a continuar con la escucha. En la Biblia encontramos varios principios, inicios de tiempo a partir de diferentes eventos. En Génesis 1.1 está el principio de la creación de nuestro universo, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Y este punto es para después destacarlo en un estudio posterior acerca de Génesis 1.1, que al estudiar más a fondo podemos notar que no solamente se refiere a la creación de los cielos y la tierra dentro del sistema solar planetario terráqueo. Así que de momento es un breve comentario al respecto, porque hay mucho más. Regularmente los antitrinitarios no profundizan acerca de lo que dicen. Sin embargo, esta situación nos invita a estudiar a fondo, a ir más allá de lo que han llegado ellos. Esa parcialidad los tiene dentro de esa oscuridad doctrinal que estamos verificando y comprobando. El origen de todo lo que nos rodea, pero este no es el principio de todo. En 1 de Juan 3.8 está el origen del pecado con la rebelión de Lucifer en el cielo, cuando se nos dice que perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Pero tampoco es este el principio de todo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. Dios el Padre es eterno, sin principio ni fin, pero de Cristo el profeta Miqueas nos dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este principio del que habla el profeta Miqueas refiriéndose a Cristo es el mismo principio del cual Juan nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Ya hemos notado acerca de este asunto de el Evangelio de Juan. Y ahora en conexión con Miqueas, capítulo 5, versículo 2, tanto Miqueas como el Evangelio de Juan presentan la siempre existencia del Señor Jesucristo. En Miqueas 5 se hace referencia tanto a la venida de Cristo en su nacimiento en Belén, como también
a su siempre existencia previamente a venir como un bebé en Belén, como un ser humano. Es decir, en Miqueas 5, versículo 2, se hace la presentación del Señor Jesucristo que vendría en la encarnación, pero también se estipula o se hace patente que siempre ha existido. Se pone lado a lado su linaje humano y su dimensión divina, siempre existente. Ya hemos comprobado a la luz del Evangelio de Juan, en los videos recientemente anteriores a este, hemos revisado y comprobado que el Señor Jesucristo, de acuerdo a la óptica definida del apóstol Juan en el Evangelio que él escribió, que el Señor Jesucristo es coexistente en el sentido pleno del término, de tal forma que no ha habido un tiempo en el cual no existiera, siempre ha estado en la existencia como ser personal, lado a lado con Dios. Ya hemos estudiado de esto. Así que ahora lo que hemos de hacer es dar el seguimiento a lo que se está diciendo aquí dentro del propio contexto temático, como lo hacemos en cada uno de los temas que miramos para comentar y para responder, para pasar a unas declaraciones más adelante que se hacen y que vamos a mirar con más detenimiento. Así que vamos a continuar después de este breve comentario que he hecho, ya justificado, ya comprobado anteriormente acerca de este principio que en realidad es sin origen cuando se refiere a la dimensión divina del Señor Jesucristo. Es sin principio, así como tiene que ver con Dios el Padre que no tiene principio. Entonces, dentro de esta categoría de divinidad, coexistente, autoexistente, siempre existente, es que tanto Miqueas como Juan nos presentan la dimensión divina del Señor Jesucristo en igualdad total con Dios. Es lo que nos presenta el Evangelio de Juan y también el profeta Miqueas, como ya lo hemos comprobado ahora. Vamos a continuar con lo que sigue diciendo aquí. Este principio se refiere al momento en el cual Cristo fue engendrado del Padre. Aquí dice que se refiere el Evangelio de Juan al momento en el cual Cristo fue engendrado del Padre. Y aquí el argumentador lo dice en el sentido ontológico, que cual engendro fue originado el ser, o sea, Cristo fue originado en algún momento de la eternidad. Es lo que dice aquí. Y entonces vamos a notar lo siguiente. En breve, ya que está este comentario allí para ponerlo lado a lado con la palabra de Dios, que ya habíamos revisado, te recuerdo aquí, habíamos notado cómo se habla aquí tanto de el Logos como de Dios. Recuerda, si es que lo viste, y si no, aquí lo repasamos rápido. Aquí a través de esta presentación de un verbo de estado, ser o estar, y la preposición de movimiento, tenemos que el logos y Dios han coexistido. Dice que el logos estaba con Dios o hacia Dios. Es una compañía que siempre ha existido. Aquí no se presenta alguno de los dos seres mencionados en la divinidad como que alguno de ellos no existía, más bien se los presenta siempre existiendo, coexistiendo precisamente dentro de la categoría.
divina, seos, siempre en esta categoría divina, la naturaleza máxima, que es la divina, precisamente. Así que en el mismo principio, en Arjé, era el logos, o la palabra o el verbo, ha existido. Y el logos estaba con Dios o estaba hacia Dios o en relación a Dios. ¿Sí? Es interesante ver que cuando está el verbo de estado junto con esta preposición, en este caso, la preposición, aunque es de movimiento, al estar junto con este verbo de estado, que se conoce dentro de las nociones gramaticales como un verbo estático, este verbo estático domina a la preposición de movimiento de tal manera que no es necesariamente que se esté indicando que el logos estaba en movimiento dirigiéndose hacia Dios, sino que mantiene la relación de compañía en ese acercamiento lado a lado. Entonces, la preposición de movimiento se mantiene ahora como una preposición estática, toma esta característica estática, aunque sea preposición de movimiento, porque está regida por el verbo de estado, ¿sí? En este caso, ser o estar. Así que notamos algo muy interesante que en el video, en el tema, en la presentación del argumentador antitrinitario, él infiere, como los demás, así como él, que aquí en el Evangelio de Juan se está haciendo alusión a que Cristo fue engendrado en sentido ontológico, o sea que salió del ser de Dios, cual engendro, que en este caso Dios fue la madre, a la vez, hablando en el sentido ontológico natural desde lo humano, que como si fuera su madre, surgió de él, surgió de Dios el engendro o el Señor Jesucristo, porque dice, este principio se refiere al momento en el cual Cristo fue engendrado del Padre, lo que dice allí. Pero cuando vamos al Evangelio de Juan, en realidad no está presentando un engendramiento supuesto, sino que siempre el Logos ha estado en relación con Dios, lado a lado. Siempre ha existido, es el mismo principio. ¿Sí? En el principio era el Logos. Y lo mismo aplica para Dios. En el mismo principio han estado, han existido. Aquí no se presenta nada de que el Logos no existía y después salió como un engendro o que fue originado el engendro en el interior de Dios y después salió. No hay nada. Siempre, o sea, no hay nada de ese pensamiento que quiere implantar en sus argumentaciones a quien estamos escuchando en ese tema, en ese video, sino que más bien lo que nos presenta el pasaje es que o sea que el logos estaba en el principio, de nuevo se repite ahora la misma frase, en el principio, estaba en el principio con Dios, ¿sí? Entonces, vemos que lo que se nos está indicando en esta parte bíblica es la siempre existencia de logos. Habíamos notado también que no se usa el término hijo o el término padre en el inicio del Evangelio o en la introducción
en la parte inicial del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque en primer lugar, el evangelista tuvo en mente, por la inspiración del Espíritu Santo, la dimensión divina de Cristo. Así que primero, en lugar de presentar el Hijo, el Padre, presenta más bien los términos logos y Dios, Seón. Entonces, está fuera de la realidad bíblica la idea que indica el argumentador antitrinitario. Ni Juan capítulo 1 versículo 1, ni Miqueas 5:2 están hablando de una venida a la existencia como ser personal divinamente en algún momento de la eternidad de Cristo. Es lo contrario, más bien está hablando de su siempre existencia como ser personal. Y bueno, es algo que ya hemos notado anteriormente. Aquí lo volví a recordar. Pero vamos a pasar a la siguiente parte de esta falsedad esgrimida por este argumentador que ilustra el error, no la verdad. Sabemos que Cristo de Dios ha salido y ha venido, pero Ya estudiamos también esa expresión en Juan 8:42 y en otros versículos. Ya notamos que no hay alusión a un supuesto engendramiento ontológico de Cristo divinamente hablando. Ya lo revisamos, te invito a ver los temas anteriores. Hemos visto que se está refiriendo a cuando vino el Señor Jesucristo de estar en la cercanía inmediata de Dios en el cielo, dejó su trono, dejó su cetro, dejó su corona, dejó de recibir la adoración angélica y vino a este mundo como un humilde bebé en Belén. Entonces, no es como lo está presentando este argumentador. Esas expresiones de Juan 8:42, ah, de Dios ha salido y ha venido, se refiere al mismo evento. La salida se explica en la segunda parte. Cuando dice de Dios he salido, se explica donde dice y he venido. Es decir, no solamente salió así indefinidamente, no, sino que se define en la segunda parte de Juan capítulo 8 versículo 42. Se define que su venida fue a este mundo, pero de estar en la más inmediata cercanía de Dios, como dice Juan capítulo 1 versículos 1 y 2, precisamente. Así que no es lo que está presentando este argumentador. Se está haciendo una presentación equivocada, de la cual también participaron algunos pioneros adventistas, como en este caso, notamos está aquí haciendo una referencia a un libro de un pionero de apellido Wagner, Cristo y su justicia, página 10, que no pudo eh, mirar la realidad bíblica acerca del Señor Jesucristo Wagner y lo utilizan estos argumentadores antitrinitarios como un instrumento, como una herramienta para tratar de justificar las críticas que hacen, las críticas antitrinitarias a la iglesia adventista del séptimo día. No son adventistas del séptimo día, se pretenden ser en algunas ocasiones, sin embargo, vemos que no son realmente adventistas, pero se hacen pasar como tales. Así que estos estudios permiten retirar ese disfraz y entonces, como lo suelen hacer, emplean ciertos materiales, tanto bíblicos como de Elena de White, como de pioneros de la historia denominacional adventista, para pretender que son adventistas y que están presentando la verdad y la están ilustrando, pero no es así. Más bien están empañando la verdad. Es lo que le he comentado directamente a este argumentador. Yo me he referido a él. Puntualmente le he referido que es la verdad empañada, no la verdad ilustrada. Es la verdad empañada tal como lo estamos notando, ese ministerio que ejerce. Sigamos.
Fue tan atrás en las edades de la eternidad como para estar más allá del alcance de la mente del hombre. Las Escrituras declaran que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. Es unigénito o engendrado, no creado, en referencia. ¿Ven? Está haciendo alusión tanto a lo que creen los testigos de Jehová, pero a su vez más atrás en la historia eclesiástica, a los conceptos provenientes de los concilios que supuestamente critican estos agentes, entre comillas, antitrinitarios. Entonces, vemos que están destacando precisamente la misma formulación antigua, engendrado, no creado, que viene del catolicismo, y están, a su vez, haciendo alusión a una tergiversación tras otra de la realidad bíblica, como estamos notando. Así que miren aquí, esto es del credo también, engendrado, no creado. Ya notamos que sí, el engendramiento supuesto de Cristo, ontológicamente hablando y divinamente hablando, en algún momento, dice, más allá del alcance de la mente del hombre, en realidad es un disfraz de creación de Cristo, es un disfraz. A través de esta mención dogmática, conciliar y catequética, ¿sí? Se disfraza la pretensión de la no existencia de Cristo desde siempre, desde toda la eternidad, así como Dios el Padre, para diferenciarlos. Diferencias que en esta forma la Biblia presenta, pero que aclara también la Biblia acerca de estos términos. Cuando habla acerca del Padre y acerca del Hijo, hemos notado ya cuáles son los parámetros, las dimensiones de significado con relación al plan de salvación de estos términos. Así que vemos que aquí se está haciendo alusión a esta situación dogmática, esta declaración breve, pero que está aquí, miren, engendrado, no creado, pretendiendo que ser engendrado no es ser creado. Sin embargo, ya comprobamos, te invito a que veas el tema anterior, al menos, para que veas la comprobación que se hizo, aunque lo hemos hecho en los temas anteriores también, al pasado. Así que eh, vamos despacio, cubriendo aspectos ya conocidos si has seguido la serie. Y si no, te invito a que la veas, pero esto ya es algo conocido porque son los mismos argumentos, solo que lo van poniendo en diferentes modelos, como en este caso la ilustración del engaño que estamos notando. Así que ya comprobamos que el Señor Jesucristo es el que creó todas las cosas, animadas e inanimadas, visibles e invisibles, tangibles y espirituales. Todo lo hizo el Señor Jesucristo. No hay ninguna duda acerca de eso, ni ninguna confusión de terminología. Y también vimos que ya que se dice que Cristo no existía en algún tiempo y después surgió el engendro, o fue originado el engendro, entonces vino a la existencia el engendro. Fue creado prácticamente porque el engendramiento es un proceso de creación de una nueva criatura y después nace. Es lo que argumentan estos ah, antitrinitarios que estamos revisando en la serie. Así que me detengo aquí para que te pueda hacer claro el punto, por si no has visto los videos anteriores de estudio que llevamos en esta serie. Y si ya lo has visto, podemos seguir adelante. Escuchemos. Cuando no nos corresponde a nosotros el inquirir, ni podrían nuestras mentes comprenderlo aun si se nos explicara. Así que de esa manera magistral, entre comillas, pues dejan en el misterio el asunto del engendramiento. No se quieren meter en problemas, sin embargo, sí lo han pretendido explicar, aunque digan
que es imposible entenderlo, aunque se explique, pues es lo que explican ellos. Están explicando precisamente que es engendrado del Padre, salido del ser de Dios. Es lo que están diciendo. Entonces, no es como lo suponen en este marco de suposiciones que están presentando. Claramente notamos que están haciendo un uso inadecuado de los textos de la palabra de Dios en este momento que hemos estado notando, un uso inadecuado, un razonamiento, infiltran un razonamiento que viene de siglos atrás y que en realidad no es bíblico, tal como ya lo hemos comprobado a la luz sencilla de la palabra de Dios. Como hombres y seres limitados, enfrascados en el espacio-tiempo, nos es imposible saber y entender en qué momento Cristo fue engendrado del Padre. Pero sabemos que fue tan atrás en los días de la eternidad que para el entendimiento finito, o sea, para nuestras mentes, significa sin comienzo. Llegan a ese punto sin comienzo. Bíblicamente se nos presenta al Señor Jesucristo sin comienzo y no tiene por qué haber ese tipo de insinuaciones misteriosas de incapacidad de comprensión. Es comprensible que el Señor Jesucristo no tuvo comienzo. Hasta ahí podemos llegar. Es lo que nos revela la palabra de Dios. Es una situación revelada que no lo podamos en toda la dimensión comprender porque nosotros somos finitos. Bueno, eso es otro asunto, pero está revelado en la palabra de Dios que al igual que Dios, el Logos siempre ha existido y también corresponde esto al Espíritu Santo, como ya he mencionado antes en Juan capítulo 14, versículo 16, por ejemplo, que se lo presenta igual al Señor Jesucristo en su dimensión divina, así también igual a Dios el Padre. Así que en esa cualidad divina, así que vemos aquí en el Evangelio de Juan que siempre han existido tanto el Logos como Dios en esta introducción del Evangelio. Este estaba en el principio con Dios, en esta relación, en esta cercanía. Estaba en relación con Dios, en este compañerismo siempre existente. Esta es la dimensión que primero hay que entender de lo revelado. A eso me refiero, que Cristo es sin comienzo. Es lo que está diciendo el apóstol Juan, precisamente. Y él no estaba hablando indefinidamente acerca del Señor Jesucristo ni de Dios. No habló indefinidamente, sino definidamente. Y definidamente nos está diciendo tanto el Logos como Dios son sin comienzo. Siempre han estado en la existencia, lado a lado. Siempre. A diferencia de lo que dicen los argumentadores antitrinitarios. Y finalmente dice que pues para el entendimiento finito es sin comienzo la existencia de Cristo. Pues claro, no les queda de otra, pero intentan a más no poder mantener la suposición de que hubo un tiempo en el cual no existía el Señor Jesucristo. Así que de este calibre es la contradicción absurda de la argumentación antitrinitaria. Finalmente llegan a la misma conclusión. Para el entendimiento finito es sin comienzo. Así que no hay necesidad de caer en estas suposiciones misteriosas, porque la Biblia revela que el Señor Jesucristo es sin comienzo, así también como Dios. Sin comienzo. Sigamos. El salmista, hablando de la sabiduría, la cual prefigura a Cristo, escribió: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Antes de todo y de nada, Cristo ya estaba en el Padre. Cristo era posesión de Dios.
Nuestras mentes no pueden ni deben inquirir el cómo ni en qué manera Cristo ya estaba en Dios. Nuevamente vuelve a postular la duda, el misterio, que hay que aceptar lo que es inaceptable porque es antibíblico. ¿Cómo vamos a aceptar que el Señor Jesucristo no existía si la Biblia nos está indicando que siempre ha existido, lado a lado con Dios, siempre, divinamente hablando, siempre ha existido relación de cercanía, de compañía, lado a lado de Logos con Dios? Es inadmisible. Sin embargo, se apela a Proverbios, capítulo 8, donde se habla de la sabiduría. Y también cuando hemos analizado con este argumentador y los anteriores que hemos visto, más otros, estos asuntos, les he preguntado, bueno, ¿hay un momento en el cual no había sabiduría en Dios? Reconocen que siempre ha existido la sabiduría en Dios. Nunca ha habido un tiempo en el cual Dios no tuviera sabiduría. Exactamente, entonces es lo que vemos en el proverbio. En Proverbios 8, no estamos notando allí que se está presentando la no existencia de la sabiduría, en este caso, de Cristo, porque es una alusión al Señor Jesucristo. Así como siempre ha habido en Dios sabiduría, así siempre ha existido como ser personal el Señor Jesucristo. Siempre. Y fue reconocido antes de la creación de este mundo ante las inteligencias celestiales en el contexto de la apostasía de Lucifer, transformado en Satanás posteriormente, producto de esa apostasía en su interior, en su corazón. Fue reconocido el Señor Jesucristo por Dios. Dios lo reconoció como supremo. Es lo que está presentando el proverbio, el establecimiento del Señor Jesucristo, que siempre ha tenido lado a lado con Dios, siempre ha tenido la supremacía, y ese fue el conflicto. Hemos notado que el término engendramiento o engendrado tiene también un significado bíblico de realeza, de supremacía, que fue lo que causó el conflicto entre Lucifer y el Señor Jesucristo y Dios, en este caso, con la deidad en sí. Así que la oposición de Lucifer fue en contra de la supremacía del Señor Jesucristo inicialmente y quiso llegar a ser igual a Dios. Y el Señor Jesucristo es igual a Dios en toda la plenitud, en la plenitud de la deidad. Sin embargo, el tema no era en ese entonces de la apostasía de Lucifer en el cielo, antes de que fuera arrojado del cielo a este planeta, porque todavía no se creaba el planeta Tierra, pero después de la apostasía de Lucifer se llevó a cabo la creación de este mundo y entonces fueron arrojados a este planeta, como nos dice el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y en otros textos bíblicos, como en Ezequiel capítulo 28, en Isaías capítulo 14, etcétera. Entonces, vemos que el proverbio nos está hablando del establecimiento que siempre ha tenido en la supremacía máxima el Señor Jesucristo. Así como siempre ha existido la sabiduría en Dios, así siempre ha existido como ser personal el Señor Jesucristo, ya que es una personificación de la sabiduría el Señor Jesucristo. Así que en estos términos vemos, de acuerdo a la Biblia, también este otro significado de la mención de la sabiduría como engendrada, ¿sí? Y al hacer referencia a la posesión de que Jehová la poseía, ¿sí? Está haciendo esta referencia del reconocimiento, viene del hebreo, precisamente, este lenguaje traducido al español en diferentes formas, diferentes menciones que hacen una indicación donde
debemos ver a la luz del conjunto bíblico, Antiguo y Nuevo Testamento, la siempre existencia como ser personal del Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que tener dentro del esquema bíblico, ya que es lo que nos presenta la palabra de Dios a través de toda la Biblia. Nunca ha habido un tiempo en el cual no existiera el Señor Jesucristo. Siempre ha existido. Y el reconocimiento fue antes de la creación de este mundo, el reconocimiento que se hizo en el contexto de la apostasía de Lucifer, como lo cuenta el proverbio. Antes de la creación de este mundo, ya estaba el establecimiento hecho del reconocimiento de la supremacía absoluta del Señor Jesucristo como igual a Dios, no como desigual, que es lo que hemos comprobado ya desde el inicio en esta serie de estudios de los argumentos antitrinitarios que presentan al Señor Jesucristo rebajado en la divinidad. Ya lo hemos comprobado. Así que vemos que la argumentación antitrinitaria ante la evidencia bíblica no tiene sustento. La Biblia declara que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y en esta ocasión el silencio es oro. Pero lo que sí sabemos Pues no callan, es decir, emplean la astucia tergiversadora para hacer ver a los oyentes, estos argumentadores antitrinitarios, emplean la astucia engañadora para hacer ver al Señor Jesucristo como un ser engendrado o creado a través del proceso de engendramiento en algún momento misterioso dentro de las cosas secretas que pertenecen a Jehová nuestro Dios. Ahí están las trampas visibles a cada paso de la argumentación. Están absolutamente oscurecidos en su argumentación estos elementos antitrinitarios. es que Cristo ya estaba en Dios y que en algún momento de la eternidad pasada fue engendrado del Padre. Ya hemos notado que el Señor Jesucristo siempre ha estado en la influencia, en la atmósfera divina. Ya lo hemos comprobado, inclusive por la argumentación antitrinitaria, que en esos lapsos llegan a decir ciertas menciones y las captamos y las hacemos ver, las hemos hecho ver en su momento. Así que siempre ha estado en el mismo nivel y en este reconocimiento viene Dios a certificar la siempre igualdad y existencia del Señor Jesucristo, del Logos, siempre en ese sentido. En la Biblia, el término engendrado no solamente refiere a un aspecto ontológico de creación de un nuevo ser como engendro, su desarrollo y nacimiento o salida de la madre, en este caso, nótese, salida de la madre, no de un padre. No hay tal situación ontológica que se pretende a veces usar dentro del esquema humano para proyectarlo a la relación padre e hijo que pretenden estos argumentadores tergiversadores de las verdades bíblicas. Así que, repito, el término engendrado tiene otros matices o otros significados además del ontológico. Y uno de ellos es el que tiene que ver con la supremacía, con el establecimiento de la supremacía o el reconocimiento de la supremacía del Señor Jesucristo de Logos. Inclusive antes de venir, ya era reconocido como supremo en la dimensión divina celestial. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Exactamente. Está haciendo referencia a antes de la creación de este mundo. Ya había sido la sabiduría engendrada, en este caso reconocida en el establecimiento supremo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a notar aquí en el Proverbio 8.
poco más atrás de los versículos favoritos de estos argumentadores antitrinitarios, 22 hacia adelante, vamos a notar, por ejemplo, aquí, en el versículo eh, 14 y del 14 al 16. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra, etcétera. Entonces, es acerca de la supremacía, no de un grado ontológico cual engendro, acerca del Señor Jesucristo. No ese es el contexto cuando nos dice acerca de que fue engendrada. Hemos notado precisamente ya cuál es el contexto cuando dice aquí, antes de los abismos fue engendrada, ¿sí? Es decir, ya viene este reconocimiento del poder. Notes el contexto, ¿sí? Dice, conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mi reina los reyes, etcétera. Lo que ya leí contigo aquí. Entonces, esto es lo que está indicando realmente el proverbio, no la suposición que comenta este argumentador antitrinitario al citar Proverbios 8. Entonces, vemos que ya había sido dada la categoría, es decir, reconocida, ¿sí? Se había informado ya, inclusive a los seres creados antes de la creación del planeta Tierra, porque dice aquí, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Y es dentro de este reconocimiento de supremacía, de ese poder que siempre ha tenido el Señor Jesucristo. Recuérdese, en este poema o en esta obra proverbial sapiensal, que así se reconoce o se entiende o se clasifica el escrito de los proverbios, allí la sabiduría prefigura a Cristo, ¿sí? Así que el término engendrada no está haciendo alusión a un evento ontológico misterioso, sino más bien al reconocimiento reconocido antes de la creación de este mundo en las alturas, en los lugares celestiales. Ya era reconocido el Señor Jesucristo en su supremacía absoluta, en este establecimiento que se tuvo que dar dentro del, del consejo de Dios en cuanto al concilio, desde el primer concilio que se hace con las inteligencias celestiales. Y antes de eso, antes de toda obra, ya estaba el Señor Jesucristo en ese reconocimiento. Nunca ha habido una lucha por el poder entre el Logos y Dios. Nunca ha habido una lucha por el poder, al contrario, siempre han estado en armonía, tanto el Logos como Dios, siempre. Así que eh, es lo que está indicando el proverbio. Estamos hablando en el contexto de lo que dice el proverbio que no dicen los antitrinitarios, pero que se esfuerzan por combatir esta realidad bíblica. Ellen White, en apoyo a lo que Salomón escribió, dijo: Cristo fue el único Hijo engendrado de Dios, y sabemos que se refiere a su existencia antes de que viniera como hombre, ya que la cita continúa así. Y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en una guerra por el asunto, hasta que tuvo... Bien, vamos a ver ahorita la cita de Elena de White. Aquí no lo presentan y suelen nada más presentar, como ya hemos comprobado, parrafitos aislados para crear un marco de error, como lo estamos notando aquí. Todo esto que se ha ilustrado aquí es un marco de error tras otro, tergiversando la realidad bíblica. Ahorita vamos a ver la declaración de Elena de White. No apoya la situación ontológica que esgrimen las argumentaciones antitrinitarias.
Está en reconocimiento más bien del establecimiento de Cristo como supremo en el cielo. Es lo que está diciendo acá. Ese es el contexto de la siguiente declaración. De hecho, aquí está manuscrito 86, 21 de agosto de 1910. Enseguida lo vamos a revisar. Tuvo que ser arrojado a la tierra. Así que bien, vamos a la declaración de Elena de White. Vamos a anotarlo aquí. Vamos a ver el párrafo 20, el 28 y el 29. Notemos lo siguiente. Miremos juntos aquí. Dice así, Elena de White. Vean el contexto, que no te lo presentan los antitrinitarios. Ahora, aquí están las condiciones. Estas son las disposiciones hechas para nosotros. Ninguno de nosotros necesita quejarse y sentir que realmente lo está pasando mal. Bueno, no necesitas tenerla. Ahí está la promesa. ¿Crees en las palabras de Cristo? Dice ahora, si lo haces, acéptalo a tu familia. Enséñalo a vuestros hijos la confianza que podemos tener en aquel que dejó, nótese ahora de lo que está hablando, ¿sí? De lo que les he comentado. ¿Mm? La inercia de la temática real bíblica nos lleva a lo mismo. Elena de White sí habla de acuerdo al proverbista bíblico, sin embargo, no en el contexto ontológico. Miren ahora de qué está hablando. Enséñalo a vuestros hijos la confianza que podemos tener en aquel que dejó, se me movió un poquito, aquel que dejó el trono celestial y bajó a nuestro mundo para encontrarse con Lucifer, que jugaba al juego de la vida con las almas de los hombres. Y aquí vino para resistir el poder de Lucifer, que fue, dice aquí, permítanme, dice, es que se me recorre el párrafo, dice, que fue expulsado del cielo porque quería el lugar de Cristo, el lugar supremo que había sido ya reconocido por Dios en el primer concilio que se tuvo que hacer en el contexto de la apostasía de Lucifer. Es muy interesante este punto, pero siempre ha tenido esa supremacía el Señor Jesucristo. Así que en este punto vemos el contexto de la declaración. Dice entonces que Lucifer fue expulsado del cielo porque quería el lugar de Cristo y no podía tenerlo. Así que aquí no es de un grado ontológico el asunto. La situación tiene que ver con la supremacía, con el lugar de Cristo en la supremacía celestial igual con Dios, en esta igualdad divina. ¿Se entiende cuál es el contexto de lo que estamos viendo aquí? Ahora vamos a pasar al párrafo 28, que conecta de nuevo la misma mención temática. Vamos al párrafo 28. Y voy un poquito tal vez a bajarle la graduación, a ver si no se mueve tanto el, el párrafo. Párrafo 28 dice lo siguiente. Queremos que tu fe comprenda la promesa viva. Queremos que tu fe salga a la luz para que se demuestre a creyentes e incrédulos que tu vida está oculta con Cristo en Dios. ¿Así será? ¿Llorarás al Salvador que abandonó las cortes reales? ¿Se fijan? Es el mismo perfil temático. ¿Mm? Dice, ¿llorarás al Salvador que abandonó las cortes reales? ¿Por qué lo hizo? Bueno,
Lucifer, él estaba luchando, tenía gloria en las cortes celestiales, es decir, era reconocido en las cortes celestiales. Era una posición eh, de gran trascendencia la que tenía Lucifer, pero luchaba por el lugar de Cristo. Nuevamente vemos, el tema no es ontológico, sino de supremacía. Luchaba Lucifer por el lugar de Cristo junto a Dios, tal como lo describe el Evangelio de Juan, que siempre han existido desde siempre en la igualdad, pero que por la revelación acerca del Señor Jesucristo se lleva a cabo este concilio, donde Dios declara, y esto lo conocemos también por escritos de Elena de White, donde se declara a, al Señor Jesucristo en igualdad absoluta con Dios. El tema no fue de ontológico, no fue de que se estaba hablando de Cristo como una criatura que vino a la existencia cual engendro y nació en el cielo, no. No lo están presentando así, como un nacido en el cielo, no, sino como quien ocupaba el lugar junto a Dios. Cristo tenía el lugar junto a Dios y Lucifer luchaba por el lugar de Cristo junto a Dios. Después quiso ser Dios. Véase, nuevamente viene el punto acá, que no tiene que ver con una situación ontológica, sino de supremacía. Después Lucifer quiso ser Dios, pero no pudo conseguirlo. ¿Se dan cuenta de cuál es el contexto? Y no lo dicen los antitrinitarios como este argumentador que tergiversa la realidad bíblica de los escritos de Elena de White. Y ahora viene el párrafo 29 donde citó nada más el argumentador. Sí, aquí lo vemos. Cristo fue el único hijo engendrado de Dios. Y Lucifer, ese ángel, etcétera, lo vamos a ver aquí. Cristo fue el único hijo de Dios. Y Lucifer, ese glorioso ángel, inició una guerra por el asunto. ¿Mm? Hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Nótese la habilidad mentirosa del argumentador. Nada más presentó esta partecita, y dejó el contexto real de la cita, que no tiene que ver con situación ontológica, sino de realeza. ¿Sí? Entonces, vemos esta forma artera de la argumentación antitrinitaria, presentarte esta declaración en ese contexto dogmático, antibíblico, del supuesto engendrado no creado, y entonces presenta esta breve declaración de Elena de White, que en realidad son varios párrafos y deja fuera el contexto, para nomás decir esta partecita y hacerte pensar. Si eres descuidada, si eres descuidado, te vas a ir con la finta, como ya se han ido varios, lamentablemente. Y dicen, ah, sí, es Elena de White la que dice, y creen en los escritos de Elena de White, pero nada más creen lo que les presentan estos maestros del engaño, antitrinitarios. Pero en realidad hemos visto que en lugar de ser un tema ontológico, es de realeza, de supremacía. Así que en este reconocimiento, en ese significado de engendrado, ¿sí? Dice Elena de White, Cristo fue el único Hijo de Dios, es decir, el único reconocido ante las inteligencias celestiales,
en esa supremacía de plena igualdad con Dios. A eso se refiere esta parte. Cristo fue el único Hijo de Dios y Lucifer, ese glorioso ángel, inició una guerra por el asunto. Sí, porque quería tener el lugar que tenía Cristo junto a Dios, como ya lo vimos en el párrafo anterior, que luchaba Lucifer por el lugar de Cristo junto a Dios. Esa era la situación. Después quiso ser Dios, pero no pudo conseguirlo. De ahí la importancia de ver el contexto. Así que Cristo fue el único Hijo de Dios y Lucifer, ese glorioso ángel, inició una guerra por el asunto hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Sigue diciendo más la mensajera del Señor. Él sabe lo que estoy diciendo hoy. O sea, Satanás sabe lo que está diciendo, lo que decía en ese momento Elena de White. Sabe cuándo, sabe cuando hay una empresa reunida como tú aquí. Sabe cuando estamos haciendo esfuerzos de todas las formas posibles para acercarnos y ganarnos la mente de la gente. Tiene sus agencias designadas para que tras esta reunión o al término de esta reunión surjan circunstancias y el enemigo intente obtener la victoria. Exactamente. Así como en este caso, el enemigo sabe, Lucifer, en este caso ahora Satanás, transformado en Satanás, por su propia impiedad, por su propia apostasía, él sabe que cuando tú ves estas respuestas a las argumentaciones antitrinitarias, dogmáticas, conciliares, puedes despertar a la realidad del engaño si es que has caído ya en ese engaño. Es justamente lo mismo. De ahí que te invito a que veas con mucha atención el contexto de todas las declaraciones que emplean los antitrinitarios, estos agentes de tergiversación, que hablan con seguridad la mentira, el error, el engaño, la tergiversación de los escritos inspirados por el Espíritu Santo. Así que ya vimos realmente de lo que habla esta declaración, esta cita de Elena de White. Vamos a ver otra más enseguida. Muchos, actualmente, confundidos y motivados por enseñanzas de hombres, son los que dicen que Cristo fue un ser creado, la primera creación de Dios. Ya vimos en el tema anterior que este argumentador pretende que no cree como los testigos de Jehová. Aquí está haciendo alusión a ellos. Ya conocemos su lenguaje, cómo se refiere a ellos y cómo pretende que los testigos de Jehová enseñan diferente a este argumentador y sus colegas, sus correligionarios de creencia en contra de la iglesia adventista. Sin embargo, ya comprobamos en dos temas de esta serie específicos que estos antitrinitarios que escuchamos en estos videos, en esta serie, creen exactamente lo mismo que los testigos de Jehová. Exactamente lo mismo, que es una trampa cuando dicen que los testigos de Jehová creen que Cristo fue un ser creado. La primera creación de Dios es exactamente lo que cree este antitrinitario que estamos escuchando y que ya le respondimos en el tema anterior. Ya le respondimos y le comprobamos. Entonces, es una falacia que están diciendo estos argumentadores antitrinitarios de que no creen como los testigos de Jehová, creen exactamente lo mismo. Esto que está aquí es lo que creen. Cristo fue un ser creado, nada más que dicen que fue engendrado, ¿sí? Pero vemos que en realidad, puesto que según no existía el engendro, fue traído a la existencia, fue generado, fue creado ese engendro para poder existir como ser personal y nacer de Dios, salir de Dios, nacer en el cielo. ¿Mm? Eso es lo que están enseñando, igual que los testigos de Jehová. Aquí se comprueba lo que ya vimos en el tema anterior y en otro de los temas anteriores. Pero esto no caza con la realidad de que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él
¿Ven cómo hace esta conjetura de que se está haciendo eh, una malversación de términos, una confusión del término creado y engendrado? Ya vimos que los testigos de Jehová también se encargan de hacer claro que fue Cristo el que creó todas las cosas y que también Él fue el primer ser creado dentro del contexto ontológico del engendramiento supuesto divino del Padre. Ya lo vimos. Así que esto ya es adicional extra de lo que dice este argumentador. De hecho, aquí dice Juan 1:3, y es donde apenas recién en el Evangelio de Juan se presenta, llegó a existir en cuanto a lo que creó Cristo. El versículo 3 presenta que todo llegó a ser, todas las cosas llegaron a existir egéneto, ¿sí? Nota, se anotó egéneto y también gegonen aquí, gegonen, para referirse a lo que llegó a existir y que no existía. Pero el versículo 1 y el versículo 2 no hablan en términos de llegar a existir. No. Esto viene hasta el versículo 3. Así que el propio contexto natural del pensamiento ilativo del Evangelio de Juan descarta absolutamente que haya habido un tiempo en el cual no existiera el Logos como ser personal estando lado a lado con Dios. Así de sencillo es el Evangelio, lo revelado, el Evangelio bíblico juanino. ¿Sí? Así que Juan 1:3 descarta con fuerza la argumentación que estamos escuchando en este tema de este antitrinitario. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. A la vez, el pasaje dice que Cristo es el primogénito de toda creación, o sea, es el que tiene preeminencia sobre todo, ya que todo fue creado por medio de él y para él. Exactamente lo que dice Colosenses 1:16. Sin embargo, ahorita va a venir la siguiente definición, que es exactamente la misma que esgrimen los testigos de Jehová. Es exactamente lo mismo. Ahora es tan fácil desenmarañar las argucias engañadoras de estos argumentadores antitrinitarios. ¿Lo notas? La palabra primogénito significa que es el primero nacido de Dios. ¿Se dan cuenta? Es exactamente lo que dicen los testigos de Jehová y ya lo comprobamos en el tema anterior. Te invito a que lo revises para que lo certifiques, al menos en ese tema anterior. También hay otro ahí, si ves en la lista, otro tema donde compruebo también esa confusión que ellos tienen en realidad de decir que no creen como los testigos de Jehová. La pregunta es, ¿por qué lo están ocultando? ¿Mm? Hubo que trabajar en la revisión doctrinal de la teología jehovista para entender que realmente creen lo mismo, lo están ocultando estos argumentadores antitrinitarios. Qué interesante situación. Pero Cristo es aún más que eso, es el unigénito Hijo de Dios, el único nacido de Dios. ¿Ven? El único nacido de Dios, una nueva criatura, y hasta hemos escuchado que dicen que no es una criatura, ¿eh? Dentro de su propia lógica. Van en contra de la lógica, porque un engendro es una criatura, una nueva criatura, un nuevo ser. Están yendo en contra de su lógica antibíblica vez tras vez. Sigamos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Este es un tema que ya he comentado en breve. Aquí presentaron Hebreos 1:5. En esto que está diciendo aquí,
Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y nótese la ilustración que emplea, una ilustración interesante, que voy a certificarlo. Me parece que también tiene que ver con una ilustración que es del jehovismo, de alguna publicación de los testigos de Jehová. Si la encuentro, me parece que sí, pero lo voy a comprobar ya en su momento. Quizás lo deje en los comentarios aquí de este tema que estoy haciendo contigo para decirte sí, la ilustración que está en tal minuto es de una ilustración de los testigos de Jehová. No lo había captado hasta ahorita, lo percibí al estar observando detenidamente la secuencia y el fondo del dibujo. Pero bueno, por ahorita queda así en un veremos para después certificarlo. Este, si es así. Y en qué volumen se encuentra y página y todo eso, para que lo compruebes. Así que bueno, porque estoy familiarizado con esa literatura de los testigos de Jehová. Antes de ser adventista del séptimo día, yo estudiaba con el jehovismo, precisamente. Así que bueno, vamos a ver en esta parte de Hebreos 1:5, el contexto no es ontológico, sino de reconocimiento de realeza del Señor Jesucristo. Una vez más, vemos este asunto y nos viene del Salmo 2:7. Yo sigo invitando a estos argumentadores antitrinitarios que se animen a un debate público conmigo para que me demuestren, intenten demostrarme que el origen de esta frase en el Salmo 2:7 es de grado ontológico y no de realeza, no de establecimiento real, en el contexto mesiánico en este caso, considerando también, por supuesto, el contexto histórico del Salmo propiamente, ¿sí? En su forma primaria, ya después en su aplicación mesiánica, tiene que ver con el Señor Jesucristo. Entonces, hasta el día de la fecha no ha habido quien realmente desee animarse, pero yo lo sigo invitando. Estoy abierto para ustedes, antitrinitarios, y me comprueben esa situación que no lo van a poder hacer. Pero yo sí les voy a demostrar en ese momento cuál es el verdadero contexto que no tiene que ver con el grado ontológico, como aquí lo estoy presentando, y con mucho placer lo volveré a hacer con más detalle en ese momento, o momentos si se animan. Pero mientras tanto, podemos notar en la carta a los Hebreos, podemos ver esta situación de lo que te estoy comentando. Es que siempre hay que ir al contexto ante estas aberraciones argumentativas, antitrinitarias, que denigran al Señor Jesucristo. Tenemos que ser muy cautelosos. Mira lo que es ya en relación a la ascensión del Señor Jesucristo. Mira el contexto, ¿sí? Dice aquí, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Justamente tal como dice la palabra de Dios acerca del contexto real de los términos padre e hijo, en qué contexto se está diciendo, que no deja para nada fuera la realidad de la dimensión divina siempre existente del Señor Jesucristo, siempre tal como Juan lo certifica, y también el apóstol Pablo en esta carta, en esta escritura. Y dice ahora, y otra vez en el versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿m? Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Nótese cuál es el contexto. La declaración reiterativa del establecimiento del Señor Jesucristo en la realeza máxima divina y se certifica
en el grado de la adoración y sigue aumentando más todavía esta realidad del Señor Jesucristo, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Así que el vocativo es absoluto por el contexto propio que venimos estudiando. Y aquí en breve, dentro de esta certificación bíblica, que inclusive yo tengo una versión de los Testigos de Jehová que donde leímos en el versículo 6, adórenle todos los ángeles de Dios, así le tradujeron, precisamente así. El forro es verde, el forro original de esa versión, que después ya en el 87 cambiaron, o un poco antes del 87, que duró muchos años la del 87, esa versión, esa revisión. Pero tengo la que dice precisamente así, adórenle todos los ángeles de Dios, en ese reconocimiento de que sí, se hace referencia a la adoración del Señor Jesucristo cuando ascendió, cuando fue al cielo, cuando regresó, al concluir su obra en esta tierra, dentro del plan de salvación, para continuar con su ministración de acuerdo al mismo plan de salvación, pero ahora en el cielo como sacerdote y sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es muy vasto todo este tema. Entonces, te estoy demostrando, estamos viendo juntos que en la carta a los Hebreos el contexto es también de realeza, de reconocimiento del Señor Jesucristo cuando Él concluyó su ministración en esta tierra, es decir, su ministerio en esta tierra como un ser humano, que vivió como un ser humano, divino humano, y como ser humano es nuestro ejemplo perfecto, para gloria de Dios, por supuesto que sí. Entonces, es un reconocimiento de establecimiento de su máxima exaltación, ¿sí? Ahora ya en un contexto divino-humano. Es un tema bastante amplio, ¿sí? Por eso dice aquí, hecho tanto superior en el versículo 4 de Hebreos capítulo 1, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Recuerda que él había dejado su cetro, su trono, su gloria, recibir dejó de recibir la adoración de las huestes celestiales para venir a este mundo como un humilde bebé en Belén. Pero cuando regresa vencedor, ahora en su ascensión, fue hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, pero en este contexto previo de kenosis, que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 hacia adelante, o el capítulo 2 en el contexto. Así que esto es un tema fascinante, pero que es necesario acudir para poderlo confirmar. eh, por la palabra de Dios ante estas sugestiones, y estamos por concluir. Y Ellen White, en consonancia con Juan y Pablo, escribió: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no un hijo por creación como lo fueron los ángeles, ni un hijo por adopción como es el pecador arrepentido, sino un hijo engendrado a la misma imagen de la persona del Padre. Exactamente, y esta es la declaración, que claro, está Elena de White en consonancia con el apóstol Pablo y con el evangelista Juan, con el profeta Miqueas, con todos los agiógrafos. Está de acuerdo Elena de White en cuanto escribió. Así que vemos que si hay esta consonancia bíblica de Elena de White, sin embargo, en este párrafo aquí presentado, en esta declaración, cuando habla de el Señor Jesucristo como un hijo engendrado a la misma imagen de la persona del Padre, no está haciendo alusión a una situación ontológica, que es lo que quisieran que dijera en realidad o que sostuvieran los escritos de Elena de White. Pero vamos a ver la declaración aquí en señales
de los tiempos. Vamos a ver lo siguiente en lo que es esta declaración de Elena de White. Es el párrafo 3. Vamos a leer nada más esto para ya ir concluyendo. Dice aquí el párrafo al inicio, por contexto. Solo hay una vía de escape para el pecador. Solo hay un agente por el cual puede ser purificado del pecado. Debe aceptar la propiciación que ha hecho el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La sangre derramada de Cristo nos limpia de todo pecado, porque le ha hecho pecado para nosotros que no conocimos pecado, para que en él seamos hechos justicia de Dios. Esta es la traducción de la página al español. Ahora dice, miren lo que dice, ni más ni menos. A Él, o sea, al Señor Jesucristo, ¿qué dice aquí? A Él ha exaltado Dios con su mano derecha. Notas, este es el tema, el reconocimiento de la realeza suprema del Señor Jesucristo. A eso se refiere el término engendrado. ¿Mm? Y aquí está en la declaración, pero esto lo pasan por desapercibido siempre los argumentadores antitrinitarios, porque están dentro de la necedad de que se refiere a una situación ontológica, Elena de White, y no es así. La misma declaración está diciendo, no es un ser creado como los ángeles. Los ángeles no existían, pero Cristo siempre ha existido. No lo quieren ver estos argumentadores antitrinitarios que tergiversan las declaraciones que citan de Elena de White. Dice, a él, o sea, a Cristo, ha exaltado Dios con su mano derecha para que sea príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Es lo que dice la declaración bíblica. De hecho, es lo que está citando aquí Elena de White, en consonancia con la palabra de Dios, con el apóstol Pedro también. Qué interesante la declaración aquí. Ahora Elena de White dice, escribió lo siguiente. Notemos, se ha hecho una ofrenda completa. Ya habla del Señor Jesucristo divino humano que vivió una vida perfecta y su muerte fue una ofrenda completa precisamente. ¿Sí? Perfecta en todos los sentidos. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación. De ninguna manera fue creado el Señor Jesucristo, ni siquiera por el supuesto proceso misterioso de engendramiento en el interior del ser de Dios. ¿Mm? No un hijo por creación como lo fueron los ángeles, que los ángeles realmente hubo un tiempo en el cual no existieron, fueron traídos a la existencia, de acuerdo a Juan 1:3. ¿Sí? Nótalo. De acuerdo a Juan 1:3, los ángeles fueron traídos a la existencia. Pero de acuerdo a Juan capítulo 1, versículos 1 y 2, el Logos siempre ha existido lado a lado con Dios. ¿Mm? Es lo que está indicando Elena de White. No como los ángeles, Juan 1:3, sino que siempre ha existido. En esa supremacía que ya después en el contexto de la apostasía de Lucifer, Dios reconoce ante ellos la supremacía del Señor Jesucristo, de Logos. Sí, porque es un proceso de revelación, de conocimiento de la deidad. A esto responde esto que sucedió en ese primer concilio de reconocimiento de la supremacía del Señor Jesucristo, en el contexto de la apostasía de Lucifer, que ya he comentado a saciedad aquí, y que falta mucho más por decir, por supuesto. Regresando a la cita, dice entonces aquí, no un hijo por creación como lo fueron los ángeles.
Dice, ni un hijo por adopción, ni un hijo por adopción. Se me está moviendo un poco aquí, pero dice, mm, mm, ni un hijo por adopción, a ver si al bajarlo se viene todo, sí, ni un hijo por adopción, como es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado. Nota, dentro de la exaltación de ese contexto de reconocimiento de supremacía suprema, plena, máxima, total, en igualdad con Dios del Señor Jesucristo, ahora dentro del contexto de la encarnación, ¿lo notas? Sino un hijo engendrado a imagen expresa de la persona del Padre. Es decir, cuando se ve al Señor Jesucristo es como ver también a Dios el Padre, en el mismo sentido. Y en el mismo sentido, en el máximo sentido, Cristo es Dios en el máximo sentido. Y así como la persona del Padre siempre ha existido, también, cual imagen original, el Señor Jesucristo siempre ha existido. Y en esa magnitud de reconocimiento de supremacía, de realeza, siempre, divinamente, siempre. Y ahora mira todavía cómo lo profundiza más Elena de White. Y en toda, nota, y en toda la claridad de su majestad y gloria, así como siempre ha existido toda la claridad de la majestad y gloria de Dios, así siempre ha existido el Señor Jesucristo como ser personal, lado a lado con Dios, siempre. Y lo desarrolla más Elena de White. Dice, uno igual a Dios, no desigual, como es la argumentación antitrinitaria. Dice, uno igual a Dios. Y ahora, sorpréndanse cuál es la temática, no ontológica, sino más bien en autoridad, dignidad y perfección divina. Aquí no habla de una situación ontológica divinamente hablando en algún misterioso momento de la eternidad, no. Está hablando de la clara manifestación del reconocimiento de Dios acerca del Señor Jesucristo en su imagen expresa, en toda la claridad de su majestad y gloria, uno igual a Dios en autoridad, dignidad y perfección divina. ¿Mm? Amén a eso. Y ahora dice, del Cristo divino y humano, dice, en él habitaba toda la plenitud del cuerpo de la divinidad. Es la traducción de la página. Pero habla de la plenitud de la deidad corporalmente en la humanidad de Cristo, ya que la humanidad de Cristo revistió la divinidad plena, cual original, como ser personal original que siempre ha existido, no una copia derivada, proveniente, cual engendro, en algún misterioso momento de la eternidad, como arguyen los antitrinitarios. Esto es lo que dice la declaración. No está de acuerdo a la óptica antitrinitaria, lo que está citando este argumentador antitrinitario. Tampoco esto está a favor de esta argumentación mentirosa antitrinitaria. Y es que el Padre Eterno, el que no cambia, dio a su único Hijo engendrado rasgado del seno. Cuando Y Cristo fue esa engendrado es, del y esa es otra parte de los escritos de Elena de White, otra declaración de Elena de White, rasgado del seno. ¿Mm? Pero Elena de White en esa declaración, rasgado del seno, está haciendo alusión a cuando vino el Señor Jesucristo de estar en la cercanía que siempre había tenido en la dimensión divina. De acuerdo al plan de salvación, es que vino el Señor Jesucristo a este mundo y fue como un rasgamiento
de estar en la presencia inmediata de Dios. Así lo sintió Dios, esta venida de intereses eternos. No fue cualquier venida a este planeta. Y esto forma parte de los escritos de Elena de White. Y aquí se cita la Review and Herald, la revista Heraldo del 9 de junio de 1895. ¿Sí? Y es también una declaración de Elena de White. Voy a rectificar por aquí acerca de esta declaración, que también pretenden que les favorece los antitrinitarios, pero no está a favor de la óptica de el supuesto engendramiento ontológico de Cristo. No está de acuerdo a esa óptica tergiversadora. Y es, déjenme ver aquí. Mm, necesito verla, la cita, esa no la tengo aquí subida, pero vamos a escuchar lo que dice y después puedes consultarla. Permítame, déjeme ver qué más dice aquí. El Padre fue investido de honor, de gloria y exaltado como uno igual con Dios en poder y autoridad. Bueno, aquí estamos notando cómo se está haciendo precisamente la mención de lo que hemos venido diciendo acerca del honor, de la gloria, de la exaltación como uno igual. El subtítulo no deja ver muy bien. Como uno igual con Dios en poder y autoridad. Esto es lo que está indicando en realidad. Toda declaración de Elena de White donde usa el término engendrado para aplicarlo al Señor Jesucristo. Así que vemos aquí nuevamente cuál es la realidad de lo que está diciendo la declaración de Elena de White. No tiene que ver para nada con lo que insinuó el argumentador antitrinitario. Y estoy tratando de encontrar la declaración acerca de rasgado de su seno. Déjenme ver si encuentro aquí cuál es la declaración, porque también me gustaría verla contigo aquí y se pueda percibir lo que está diciendo. De otro modo, quedaría de tarea para ti que tú puedas revisar lo que se está indicando en esta declaración. Voy a buscar aquí en esta cita, me parece que aquí salió y la vi en Review and Herald. Aquí voy a buscarla entonces de inmediato para que podamos constatar de qué se está tratando la declaración en su contexto. Es muy necesario ver en su contexto las declaraciones que se citan. Así que voy rápido a verlo y de paso, si no has visto cómo hacer la indagación, bueno, aquí lo voy a hacer para que tú lo consideres después. Review and Herald 9 de junio de 1895. Vamos a ver. Puedes poner nada más RH 1895. No, así. 1895 a 9 de junio. Ok. 9 de junio. ¿Junio o julio? Déjame rectifico. Junio. Ok. Ok. Ellen White.
y vamos a ver, para encontrar el párrafo de una vez. A ver si lo puso. ¿Cuál es el párrafo? Parece que no lo puso, pero ahorita lo encontramos. Así hay que dedicar tiempo en estas ah, partes del estudio. Tenemos que dedicar el tiempo necesario para poder entender lo que está diciendo realmente el escrito que se cita. Aquí no recuerdo cuál es el párrafo, pero enseguida lo voy a buscar. Primero veo, son 15 párrafos, ok. Parece que es hasta lo último. No me acuerdo bien, pero déjenme ver aquí. Si dice, ok, y es que está hablando aquí precisamente de que dejó el trono, justamente, y que iba a venir, eh, bueno, está diciendo aquí con relación a la unión que hace el Señor Jesucristo, de la divinidad y la humanidad, como el único en su clase, como el monoyenés. Bien, muy interesante lo que está diciendo aquí, pero no es lo que estoy tratando de encontrar. Bueno, voy notando aquí, a ver si encuentro el contexto específico de esta declaración y la podamos notar juntos aquí. Así que, pues es, como te digo, un escrito abundante, 15 párrafos, y nada más mencionan poquito si lo notas. No son exhaustivos en el contexto porque de hacerlo no tendrían posibilidad de entrar en el abordaje de engaño que hacen los tergiversadores antitrinitarios. Así que bueno, sigo yo por acá mirando cuál es el párrafo para poderlo localizar. Voy a ver si lo encuentro. Si está un poquito tardado para encontrarlo aquí. Ahora voy de arriba hacia abajo para poderlo localizar. Y así es en estos trabajos. Uno lleva tiempo para poder estar revisando la temática original y poder ver qué es lo que se le está haciendo decir en caso que se esté desvirtuando la declaración. Así que, bueno, creo que por cuestión de tiempo debo concluir porque no encuentro en esta parte dónde está la declaración, si es que es aquí. No encuentro el párrafo acerca del rasgamiento del seno, haciendo alusión no a un evento ontológico, sino a la venida del Señor Jesucristo a este mundo, que fue muy sentida por Dios. Esta venida, la primera venida de Cristo en el contexto del plan de salvación, llegado el cumplimiento del tiempo, precisamente. Así que parece que no está aquí en lo que estoy mirando.
Aquí está. Ya lo encontré. Es el párrafo 13. Muy bien. Aquí está. The Eternal Father. Aquí está. Sí, Thor. Bueno, déjame hacer la traducción de la página para verlo contigo aquí, traducido. Aquí está. Mira el contexto. El Padre Eterno, el Inmutable, dio a su Hijo unigénito, arrancó de su pecho a aquel que fue hecho a imagen expresa de su persona. Es decir, en el contexto de lo que venimos hablando ya estudiando, está hablando del reconocimiento que se hizo del Señor Jesucristo de la supremacía absoluta, plena y completa. En ese sentido, lo está comentando Elena de White. Y entonces cuando dice, ese es el punto que estamos notando ahorita aquí, arrancó de su pecho a aquel que fue hecho a imagen expresa de su persona y lo envió a la tierra. ¿Sí? Es algo similar a lo que ya estudiamos en unos temas anteriores a este, eh, lo que ya vimos de la expresión salí de Dios en Juan 8:42 y otros textos. Entonces, mira, fue Cristo arrancado del seno, del pecho de Dios el Padre en el sentido de que fue enviado a la tierra. ¿Lo notas? De eso está hablando aquí, no de una salida cual engendro del pecho de Dios, no, sino de la venida del Señor Jesucristo. Fue muy sentida esa venida del Señor Jesucristo a este mundo. Sí, de eso está hablando. Arrancó de su pecho aquel que fue hecho a imagen expresa de su persona y lo envió a la tierra para revelar cuánto amaba a la humanidad. Esto es lo que está indicando. Ahí se explica y puedo seguir más. Está dispuesto a hacer más de lo que podemos pedir o pensar. Sigue diciendo más, por supuesto. Así que en ese contexto de la venida del Señor Jesucristo, pero aquí te compruebo entonces que no se está refiriendo a una situación de sentido ontológico, de un nacimiento supuesto, de una salida cual engendro, eh, de un engendro que salió del pecho, del interior del ser de Dios por el pecho, en ese rasgamiento, no, no está hablando de eso, sino de la venida a la tierra del Señor Jesucristo para revelar cuánto amaba Dios a la humanidad. Y es un amor tanto de Dios como del Señor Jesucristo. Es esa categoría sublime y suprema de amor de ambos. Y también del Espíritu Santo, claro que sí. Así que bueno, aquí te compruebo de lo que está hablando, del envío a la tierra, no de una situación ontológica, para nada. Así que ese es el contexto de la declaración de Elena de White, que aquí se presentó por este argumentador antitrinitario. Del Padre, fue investido de honor, de gloria y exaltado como uno igual con Dios en poder y autoridad. La sierva del Señor, escribiendo de esta exaltación, dijo: a Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre. Claro, ha sido hecho igual al Padre. ¿Por qué? Porque está dentro del contexto de la apostasía de Lucifer. Y también una vez que viene el Señor Jesucristo a este mundo, vive como un ser humano perfecto, tiene un sacrificio completo, pleno, como ya vimos, y asciende, regresa al cielo y también, como en aquel primer concilio ante las inteligencias celestiales en el contexto de la apostasía de Lucifer, también a Cristo ya en el contexto de la encarnación,
le fue dada una posición exaltada. Fue hecho igual al Padre, como ya lo notamos. Y habría que revisar también, por supuesto, el contexto de esta cita, Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 266, párrafo 3, que tú la puedes constatar. Pero esta es la temática. Nota cómo Elena de White habla en relación a lo mismo en todas sus declaraciones y no acerca de una situación ontológica. Sigamos. Algo que Pablo, en el primer capítulo de Hebreos, ya había escrito, diciendo que Cristo es el resplandor de la gloria del Padre y la imagen misma de su sustancia. Es de este modo que Cristo fue puesto, ensalzado como igual a Dios, teniendo de este modo legítimo derecho a sentarse a la diestra de su Padre. Ellen White, hablando de Eva, había escrito: debía estar a su lado del de Adán como su igual. Hueso de sus huesos y carne de su carne, era ella su segundo yo. Elena de White, aquí en esta declaración, en este libro de Hijas de Dios, parece que es, no está haciendo referencia a que el caso de Adán y Eva funcione como un modelo ontológico del supuesto engendramiento de Eva para proyectar el supuesto engendramiento de el Señor Jesucristo en algún momento de la eternidad. Ya también estudiamos esto, es una trampa de estos argumentadores antitrinitarios que esgrimen, que no es lo que dice Elena de White. Ella se está refiriendo aquí al caso específico de Adán y de Eva, que ya vimos que no es una referencia a padre e hijo, sino a marido y mujer. Ya estudiamos acerca de ese punto. No hay tal analogía. Ningún escritor bíblico ni Elena de White presentaron para nada una supuesta analogía de un supuesto engendramiento de Eva, porque ya vimos, estudiamos ya en esta serie que Eva no fue engendrada, que Adán no la engendró. Ya estudiamos ese punto. Sigamos. Y esta relación que encontramos entre Adán y Eva es una enseñanza muy profunda para entender la relación entre el Padre y el Hijo. Pero quiero que sepáis que el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. En el grado de igualdad, es decir, no es menos humana Eva porque Adán sea su cabeza. Más bien al contrario, se vio en ellos, por ser la costilla, también lo dice Elena de White, y es claro, que es también un símbolo que haya sido una costilla, una parte intermedia, intercostal, para que se vea la igualdad en ambos. Así también como hay igualdad entre el Señor Jesucristo y Dios el Padre, entre el Padre y el Hijo, dentro de estos conceptos, ya en el contexto de la encarnación y del plan de salvación. Hay este grado de igualdad. Sin embargo, entre iguales es a Dios el Padre al que se ve como la cabeza que rige, ¿sí? Pero dentro, hablando del Señor Jesucristo en la igualdad, ¿sí? No es menos divino, no es menos Dios el Señor Jesucristo. Y entre iguales se elige a uno para que presida. Y en los asuntos del universo, quien se ha elegido para ser la cabeza totalitaria es Dios el Padre, dentro del grado de igualdad, en la soberanía de la deidad única, plural bíblica, que ya hemos estudiado acerca de este punto de la pluralidad, en la siempre igualdad. Otro punto también más amplio para poderlo destacar. Estamos cerca del final. Y en este sentido es lo que viene a ser bíblicamente, no de la forma ontológica de supuesto engendramiento, sino noten cuál es el contexto, ¿sí? Acerca de el tema de la cabeza, ¿sí? De la dirección, del liderazgo, que no hace menos a quienes están dentro de este liderazgo, ¿sí? Es un grado de respeto y de orden creado por la sabiduría divina, en pleno acuerdo. No hay un poder a la supremacía por parte de la divinidad.
en los seres de la deidad plural, bíblica única. Sigamos adelante, es lo que hay que saber diferenciar. De acuerdo a la palabra de Dios, 1 Corintios 11:3. El Hijo de Dios era el segundo en autoridad después del gran legislador. Pero esta igualdad entre el Padre, quien a la vez pide que se adore a su Hijo, ha sido usada por muchos comentaristas con gran unanimidad, los cuales han aprovechado esto como prueba de que Cristo debe ser coetáneo con el Padre. Divinamente hablando es coetáneo, ya lo vimos aquí en el Evangelio de Juan, o sea, existente en la misma existencia como ser personal, si es coetáneo de la misma edad, por así decirlo, a eso se refiere coetáneo, ¿sí? El Logos y Dios siempre han existido, siempre. Y aquí intentan manejar que no es coetáneo el Logos con Dios, pero Juan lo establece, siempre ha existido, siempre ha estado en la existencia junto con Dios. Así se responde a esta insinuación tergiversadora eh, antitrinitaria. Porque de lo contrario, dicen, aquí se le rendiría culto a la criatura, que solo pertenece al Creador. Pero Y ya hemos notado que no les gusta cuando se les dice que están hablando acerca de Cristo como una criatura, como alguien que no existía y que fue traído a la existencia cual engendro, como un engendro. No les gusta a los antitrinitarios, pero es la realidad de lo que están haciendo, yendo en contra de su propia lógica. Y a la vez ya hemos comprobado en esta serie que desmerecen, desvirtúan, rebajan la divinidad del Señor Jesucristo en ese tema del engendramiento supuesto. esto no parece ser una conclusión necesaria. Las Escrituras Y aquí al parecer está haciendo una referencia a Uriah Smith en el libro Daniel y Apocalipsis. Es que fueron ágiles estos argumentadores antitrinitarios. Lo aprendieron, por supuesto, de sus maestros, los que empezaron ese movimiento en los noventas antitrinitario, de usar como escudo aparente las declaraciones de algunos argumentadores pioneros adventistas, que en este tema acerca de la existencia de Cristo no lograron llegar más allá de donde llegaron en vida. Y bueno, lo usan como un escudo, pero vemos que en realidad están favoreciendo una óptica antibíblica dogmática, que también tienen en sus creencias, en su credo dogmático, eh, los testigos de Jehová también lo tienen exactamente igual, acerca del engendrado no creado, entre comillas. no hablan en ningún lugar de Cristo como un ser creado, sino que por el contrario afirman Claro, en ningún lugar, nota, en ningún lugar, ni siquiera a través del proceso de un supuesto engendramiento, en ningún lugar dicen eso las escrituras con relación a la divinidad de Cristo. En ningún lugar. claramente que fue engendrado del Padre. Pero Y ya notamos cuál es el contexto de todas las declaraciones que han dicho acerca de Elena de White que se han citado aquí. ¿Cuál es el contexto de realeza, de reconocimiento de supremacía que siempre ha tenido el Señor Jesucristo? Y que en las inteligencias creadas se ha tenido que manifestar. Dios lo ha manifestado, lo ha establecido y lo ha hecho claro. Y ante esto se reveló Lucifer, Satanás y sus ángeles y también los antitrinitarios y quienes siguen esos dogmas antiguos del supuesto engendrado no creado, divinamente hablando. mientras que como Hijo no posee una coeternidad de la existencia pasada con el Padre, ¿Ven cómo están rebajando al Señor Jesucristo al decir que no posee una coeternidad de la existencia pasada con el Padre? Divinamente hablando, ¿lo notan? el comienzo de su existencia como engendrado del Padre antecede toda la obra de la creación, en relación con la cual se sitúa como co-creador con Dios. Bueno, concluimos con esta parte y están los comentarios, las respuestas puntuales, dedicando el tiempo que es necesario
para que puedas ver lado a lado junto conmigo acerca de las tergiversaciones antitrinitarias. Vamos a concluir, entonces, espero que ores, que solicites la dirección del Santo Espíritu, del Espíritu Santo, para poder ver más allá de las tergiversaciones antitrinitarias y te goces en la verdad. Te saluda Uziel Iván y seguimos adelante en esta serie. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta pronto.